Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, voy a leer del versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Recuerden que esto lo está escribiendo Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra de Dios. Bendito Dios, entregamos este tiempo en tus manos. Señor, sé tú que nos hables, Señor, ilumina mi mente y orienta, Señor, mi boca para hablar lo que tu palabra nos enseña, Señor, y que esta lección acerca de tu Escritura, Señor, sea de edificación en la vida de mis hermanos como lo ha sido para la mía. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien, si ustedes ven algunas Biblias, mi Biblia no lo tiene, pero algunas Biblias tienen unos subtítulos en algunas porciones, y esta porción tiene un título algo como testigos presenciales de la gloria de Dios. Y yo la traigo no para enseñarles algo sobre la experiencia de estos testigos presenciales de la gloria de Dios, sino de la importancia de la Biblia, porque estamos justamente en el mes de la Biblia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues vamos a irlo descubriendo en lo que la Escritura nos enseña. Vamos a empezar a desmenuzar esto. Yo aprendí a desarrollar un poco esta técnica, me la enseñó un pastor muy querido, muy amado. Roberto sabe a quién me voy a referir, el pastor Ricardo Montenegro. Él estuvo un tiempo congregado con nosotros, él ya está en la presencia del Señor, pero él me dice: Willy, no hay mejor manera de predicar la palabra de Dios que no sea de una manera expositiva. Y expositiva es irnos al texto y descubrir qué es lo que el texto nos dice. Cuando nosotros descubrimos lo que el texto nos dice, descubrimos verdades espirituales maravillosas. Y recordando a mi hermano Montenegro, voy a practicar lo que se llama la predicación expositiva con este texto. Dice el versículo 16. Recuerden, ya esta es la tercera vez que lo digo, esto lo está escribiendo Pedro. Y lo dijimos hace un rato cuando hicimos la cronología, es quizás el último de los libros que fue escrito que aparecen en el canon bíblico. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En buen panameño, Pedro está diciendo: lo que yo les estoy diciendo no es cuento. Eso significa fábulas artificiosas. Lo que yo les estoy enseñando y lo que yo les estoy transmitiendo en esta carta y el propósito de mi vida, de mi ministerio, no es cuento. No son fábulas artificiosas, no es nada inventado.
Pedro caminó con el Señor, fue uno de los primeros que fue llamado al ministerio como apóstol. Dice que cuando Cristo los llamó, los primeros apóstoles que llamó estaban Pedro y su hermano Andrés. Habían dos parejas de hermanos. Estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Estas eran las dos parejas de hermanos. Y todos eran pescadores. Pero dice Pedro, esto que yo les estoy contando no es cuento. Yo no me lo inventé, esto no es fábula artificiosa, esto no es cuento. Yo lo viví. Yo lo viví, estuve con él desde el primer día que él empezó su ministerio público, y no solamente eso, sino que dice el final del versículo 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense que él no se está refiriendo en este momento a las enseñanzas, a las predicaciones, ni tampoco a los milagros. Sino él dice, yo vi con mis propios ojos su majestad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la majestad que él vio? Pues sígueme la siguiente cita que te respondí, que te hablé. Es una cita que está en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a leer, perdónenme que lo voy a leer porque para mí es importantísimo, para que ustedes entiendan la magnitud de la experiencia que tuvo Pedro cuando él dice, yo vi con mis propios ojos su majestad. Versículos 28 al 36. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, el que escribió la epístola que estamos leyendo, a Juan y a Jacobo, que eran los otros dos hermanos, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Esta es la experiencia de Pedro. Mientras estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No eras tú Elías. Tú eres Elías. Elías y Moisés ya estaban muertos hacía rato, o por lo menos ya habían subido a la presencia de Dios, porque dice que Elías fue arrebatado, ¿verdad? Pero Moisés y Elías, de Moisés sí sabe que había muerto. Dice Pedro que él observó en aquel lugar al Señor con su rostro resplandeciente, porque era otro, con un vestido blanco, y conversando como si fuera cualquier cosa con Elías y con Moisés. Y a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y no sabiendo lo que decía, como que dice, esto es lo máximo, esto es lo que queremos aquí. Mientras decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor. Al entrar la nube, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y ahora regresamos al versículo de Pedro. Dice, viendo con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el texto que acabamos de leer añade, a él oír. Es decir, Pedro está diciendo que él
tiene argumentos suficientes para hablar y decir lo que él tiene que decir acerca de su trabajo ministerial y todos los consejos que él da como un testigo presencial de aquella gloria. Fíjense que dice, nosotros, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esa fue la porción que acabo de compartir. No son fábulas artificiosas, no son cuentos, yo lo viví, y no solamente lo viví, sino que yo escuché cómo vi al Señor, cómo se transformó, cómo de estos dos personajes que ya no formaban parte de la vida terrenal, estaban charlando con él. Vino una nube, se abrió una voz del cielo y descendió una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y dice Pedro, yo estaba ahí. No me lo contaron. Yo estaba ahí. Wow. Yo me imagino que nosotros en la experiencia de Pedro hubiéramos caído en la tentación de querer hacer lo mismo. Esto es, ya, ¿para qué quiero más? Esto es, quedémonos aquí. Vamos a hacer las enramadas, quedémonos aquí ya esperando que el mundo se acabe. Esto es todo. Sin embargo, el Señor no hizo eso, y otra porción de la palabra dice que inclusive Él fue reprendido por pretender querer hacer algo como eso. Así que Él lo que dice es que todo esto que yo les estoy contando, no me lo contaron, no son fábulas, no soy cuento, yo lo vi. Yo estuve ahí cuando Él fue transformado, cuando del cielo se oyó esta voz, yo estaba ahí. Y fui tentado, inclusive hasta quedarme ahí. Pero Él continúa diciendo, después que dice, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Este mensaje yo le llamé palabra segura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más es una expresión que tiene que ver con una comparación. Cuando yo digo yo tengo más, es porque yo le puedo decir, bueno, yo tengo más que el pastor, o menos. Yo tengo menos que Elisa. Más o menos, la palabra más y menos son palabras que denotan cantidad o una comparación. Y si Él dice que tenemos la palabra profética más segura, entonces yo les hago la pregunta, ¿más segura que qué? Porque Él está comparando la palabra profética y dice que es más segura, pero la pregunta mía es, ¿a qué se está refiriendo? ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué, Elise? Más segura que la experiencia que esa que él vivió. Fíjense, él fue tentado a querer quedarse ahí, como decir, esto es el fin. Pero lo que él mismo está diciendo es que la palabra es más segura que esa experiencia. Y hay muchas personas que visitan y van a lugares y van a templos y visitan lugares y quieren quedarse o deciden quedarse porque ahí es que se sienten bien. Entonces, lo que dice Pedro en esta porción es que la palabra es más segura que la experiencia. La experiencia puede ser engañosa, hermano. Las experiencias, yo no estoy en contra. Ustedes saben que yo soy ministro de música y para mí la experiencia de la adoración es una experiencia que me conmueve hasta el llanto, hasta los tuétanos. Pero lo que dice Pedro es que esa experiencia que él vivió, que es incomparable con cualquier otra experiencia que ustedes puedan imaginarse, esta experiencia, o más bien que la palabra es más segura que la experiencia. Así que no nos quedemos con el gozo de sentir cosas que evidentemente edifican nuestras vidas. Pero
lo que él está diciendo no es que eso es malo. Lo que él está diciendo es que la palabra es más segura que eso. Que hacemos bien en confiar más, en tener más sustento, más seguridad en lo que la palabra de Dios enseña, que en cualquier experiencia que ustedes quieran vivir. Es más, ni siquiera los milagros, ni siquiera las sanidades. Hubo enfermos, hubo personas que fueron sanadas por el Señor, que la experiencia que compartió creo que el pastor en estos días, eran 10 y uno regresó agradecido. Pudieron sentir la experiencia del milagro en sus vidas. Sin embargo, la experiencia no fue suficiente para transformar sus vidas, miren. Porque uno nada más de esos 10 fue el que regresó a Cristo agradecido por el bien recibido y por el milagro recibido. Entonces lo que Pedro nos dice así, aquí, es que la palabra profética, la palabra escrita, la palabra aquí reflejada, es más segura que cualquier experiencia que podamos vivir, que podamos sentir. Podemos inclusive derramarnos en lágrimas. Y eso nutre nuestros espíritus. Yo no estoy diciendo que no me malinterprete. Pero Pedro dice que la palabra es más segura. Cuando usted tenga una duda, no se arrope con la experiencia. No se quede con la experiencia. Porque si usted se queda con la experiencia, puede correrse un riesgo. Pero la palabra es más segura que la experiencia. Y dice, hacen bien en estar atentos como una antorcha, refiriéndose a la palabra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso significa, hermano, que es muy probable que nosotros, es absolutamente real, que nosotros necesitamos asentarnos, sostenernos en lo que la palabra del Señor enseña, porque es la que nos sostiene en medio de cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo necesidades, estamos viviendo pruebas, estamos frente a situaciones personales, familiares, sociales, mundiales, y dice él, es más seguro fiarse en la palabra y sostenerse en ella, como dice aquí, estemos atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, en este lugar oscuro que estamos transitando. Hasta que el día esclarezca, hasta que salga la luz. Estamos en oscuridad y la palabra es la que nos alumbra, es la que nos guía, más que la experiencia. Hago énfasis en esto para que estén bien claros. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y termina con 2 versículos maravillosos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto lo que significa es que no podemos atribuirle a la Escritura lo que nos dé la gana. Porque cualquier persona, inclusive los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos ministros, han utilizado la Escritura para sostener errores. Y errores que han llevado a la muerte y errores que han llevado a catástrofes, a desgracias de personas y de multitudes. Y voy a mencionar los envenenados y los aquellos y los que se desviaron por aquellos. Y todas esas personas que iniciaron movimientos que terminaron en catástrofes, lo que hicieron fue que cogieron la Biblia y la sacaron de contexto y interpretaron lo que les dio la gana. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos interpretando la Biblia de la manera correcta y no estamos interpretando, como decimos en buen panameño, lo que nos dé la gana? No estamos haciendo una interpretación privada. Bueno, una interpretación privada puede entenderse como, bueno, es la interpretación personal y particular mía. Pero la palabra privada viene a mi mente como la conjugación de un verbo, ¿verdad? Privada viene del verbo privar. Y privar es que le hace falta algo. ¿Sí o qué?
A ver, si yo tengo sueño, es porque tengo la necesidad de dormir porque estoy privado del sueño y necesito. Si yo tengo hambre, estoy privado de alimento. Si tengo sed, estoy privado de agua. Algo me hace falta que me hace estar privado de eso. Y cuando nos referimos a la Escritura, que dice que no debe ser de interpretación privada, si tengo frío, estoy privado de calor. ¿De qué podemos estar privados para correr el riesgo de hacer algún tipo de interpretación equivocada de lo que la palabra enseña? La misma palabra lo dice y lo sustenta. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si los 40 y tantos más o menos que dije fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo para escribir, a ver, yo sé que quizás este lenguaje no lo voy a entender, pero los que han estudiado alguna ciencia social, Manuel, que conoce un poco de lo que le voy a hablar, cuando yo estuve en la universidad, yo tomé una clase que se llamaba comunicación. Y la teoría básica de comunicación dice que para que haya comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor. Tiene que haber un mensaje. Tiene que haber un medio para transmitir ese mensaje, o lo que se llama un mensajero. ¿Y eso sería suficiente? No. Hace falta un código. Porque si yo le envío un mensaje, perdone que use de ejemplo a Lady, si yo le envío un mensaje a Lady y se lo escribo en coreano, lo que le estoy escribiendo es lo que quiero decirle, pero ella no me va a entender, porque ella no conoce el idioma coreano, ¿cierto? ¿Tú hablas coreano, Lady? No, no. Colombiano y mal hablado ahí. ¿Ves? Para poder entender, Manuel, un mensaje, nosotros tuvimos aquí, ¿y por qué uso coreano? Porque nosotros tuvimos aquí en la iglesia un tiempo que compartíamos el templo con una congregación coreana, y ellos tenían la iglesia llena de Biblias en coreano, y era la Biblia, tenía el mensaje, tenía un emisor, tenía un receptor, había un mensaje, pero yo no entiendo coreano, así que sin el código, que es el idioma, yo no podía entender lo que esa Biblia, esa en particular, me quería decir. Ahora, esto es el ejemplo más sencillo. En el caso espiritual que nos ocupa, el código es el código que inspiró a los que la escribieron. Porque si los que la escribieron, dice aquí la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces el código que nosotros necesitamos es ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los que la escribieron, para que el Espíritu Santo que inspiró a los que la escribieron me inspire a mí a entender lo que ellos quisieron escribir y lo que Dios nos quiso decir. ¿Me explico? Es el Espíritu Santo el que nos puede permitir entender lo que la palabra del Señor enseña. Así que, en síntesis, las enseñanzas y la predicación no está basada en cuentos ni en fábulas artificiosas. En el caso de Pedro lo hizo basado en su experiencia caminando con el Señor toda su vida pública y todo el ministerio que duró casi 100 años después que el Señor, que Cristo nació, todavía le estaba escribiendo esto. No está basada en experiencias, porque la experiencia puede ser engañosa. La palabra es más segura que la experiencia. Y para entender correctamente la palabra, tenemos que recurrir al mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios que la escribieron. Si seguimos esa receta, si seguimos este procedimiento, no hay fallo. Pero si nos queremos salir de eso
y queremos coger la palabra de Dios y torcerle el brazo para pretender entender lo que a nosotros nos dé la gana, claro que lo vamos a entender. Hay una porción de la Biblia que dice que Judas se ahorcó, ¿cierto? Entonces viene este enemigo de la palabra y coge esa cita que dice: Judas fue y se ahorcó. Y hay otra porción de la Biblia que dice: ve y haz tú lo mismo. Entonces estos maltratadores de la Escritura pegan esas dos citas diciendo que el suicidio está aprobado por la palabra, porque Judas se ahorcó y el Señor mandó: ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿me tengo que ahorcar igual que Judas? No, es un disparate. Esto está traído de los cabellos, pero hay personas, yo lo estoy poniendo como un caso extremo, pero hay personas que se han atrevido a utilizar la palabra de Dios con estos fines, con este propósito y usando esas artimañas. Así que la única manera de entender lo que la palabra nos enseña es pedirle al Señor que nos dé el mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios que la escribieron, para entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y si nosotros lo practicamos de esa manera, evidentemente, hermanos, tenemos en la palabra de Dios la palabra más segura. No hay fallo, no hay manera de equivocarse. Más de 1500 años tomó escribir la palabra, lo acabamos de decir. Más de 40 hombres escribieron, de diferentes profesiones, de diferentes ascendencias, de diferentes estratos sociales, inclusive nacionalidades, diferentes historias. Y no hay contradicción, ni una sola, en lo que la palabra de Dios enseña. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede lograr una coincidencia de ese tipo. 1500 años gente escribiendo una cosa detrás de otra. No tenían nada, algunos ni se conocieron, algunos no. La mayoría no se conocieron. Y sin embargo, contiene una unidad que es la que el Espíritu Santo puso en los que escribieron la Biblia. Entonces oremos para que ese mismo Espíritu Santo sea el que nos inspire a entender lo que la palabra de Dios nos enseña, y que es más segura que cualquier cosa, más segura que las experiencias, más segura que cualquier otra cosa, inclusive de ser más seguro que ser receptores de milagros, porque la Biblia nos enseña que hubo receptores de milagros que recibieron el milagro y que no recibieron el mensaje.